Vamos a proceder a la siguiente charla y para mí un honor también presentar a un gran amigo, el doctor Luis Eliel Lozano Vázquez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente concluyó su posgrado en el Instituto Nacional de Pediatría. Su principal área de interés es la micología, sin embargo, el día de hoy, pues bueno, nos va a deleitar con esta charla tan interesante también hablando de herpes virus y toxoplasma. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a darle un poquito de velocidad a la charla. Me dicen si lo logran ver. Mm, Sí, doctor, se ve Solo bien. ahora, 2 segundos para hacerlo. Mm, Listo. Bueno, vamos a charlar el día de hoy puntos claves de toxoplasmosis congénita y herpes neonatal. Eh, Hablando en cuanto a la toxoplasmosis, pues tenemos que Toxoplasma gondii no es un agente pues, nuevo, es una historia de más de 100 años. La primera vez que se logró aislar a este protozoario fue en 1908 por Nicole y Manceau en tejido de este pequeñín que tenemos aquí, que se llama Tenodactylus gundi. Y al observar que este microorganismo tenía pues esa forma como arqueada, decidieron llamarle toxo, que es arco, plasma, criatura, y gundi, pues del gundi, ¿no? Ese es el nombre que tiene actualmente, Toxoplasma gondii. Más o menos a partir, sin embargo, o sea, pasó varios años hasta que a 1914, entre 1914 y 1923, comenzó a sospecharse de este patógeno como causante de enfermedad en el humano. Hubo varios reportes de casos de pacientes pediátricos, todos estos que vienen aquí del 14, 16 y 23 fueron pediátricos. Sin embargo, nunca logró o no está registrada como tal que se haya concluido que era toxoplasma, pero ellos reportaban que se veían unos microorganismos similares a los que se habían reportado en esos estudios previamente. No fue hasta 1939 en Estados Unidos cuando Wolf, Cowan y Page describieron e identificaron ya como tal a Toxoplasma gondii como un causante de patología en el ser humano, en el caso de una paciente lactante de 11 meses de vida con crisis convulsivas y cuello retinitis a las 72 horas. Fue entonces que empezó pues, a darse la importancia y a hacer investigaciones pues, de este microorganismo como un patógeno en el humano. En cuanto al patógeno, hablando así muy rápido, pues es un protozoario, pertenece al grupo de apicomplexa, que ya lo platicaron muy bien a detalle al inicio de la jornada del día de hoy. Es un intracelular obligado y dentro de su ciclo sexual, pues tiene dos fases. Su ciclo de reproducción, perdón, tiene dos fases, un ciclo sexual y un ciclo asexual. El sexual es el que se lleva a cabo dentro del hospedero definitivo, que es el gato. El gato es el hospedero definitivo, ya que este ciclo esporogónico sexual se lleva a cabo en el intestino del gato. Y hay un ciclo asexual o esquizogónico que se lleva a cabo en hospederos intermediarios, como puede ser el humano, pueden ser otros animales, e incluso dentro del mismo hospedero definitivo pudiera darse si es que llegara a enquistarse en alguno de los tejidos. A manera así rápida de resumen, tenemos que el hospedero definitivo, que es el gato, pues puede adquirir la infección al ingerir a este microorganismo enquistado en los tejidos de un animal que ingiere. O sea, se come un ratón que tiene un toxoplasma enquistado. Una vez que lo ingiere, este quiste, perdón, se rompe liberando bradizoitos. En el hospedero definitivo, los bradizoitos van a diferenciarse a su forma sexual, que son los gametocitos, para posteriormente fusionarse y formar el oquiste. Este oquiste es importante porque es la forma que el gato va a eliminar a través de las evacuaciones. Y es este quiste el que puede infectar directamente a la persona cuando hay contacto con las evacuaciones de los gatos. Puede contaminar el suelo de donde se alimenta el ganado y así es que llega hacia el ganado que nosotros consumimos. Y puede también irse al agua, el agua con el cual riegan nuestros frutas y verduras que consumimos, y también pudiera ahí ser una forma de transmisión hacia el ser humano, que nosotros consumamos estos quistes de cualquiera de esta forma. La otra, y es la forma más común, es que nosotros consumamos la carne mal cocida justo de estos animales en el cual ya se enquistó el toxoplasma. Es la forma más común entre el 30 y 60% de los casos, y la ingesta o la contaminación por aguas o frutas o verduras pues contaminadas con ese quiste es más bajo.
entre un 6 y 17%. Otro factor de riesgo, ya dijimos, el contacto con las heces de gatos. Sin embargo, este pues es todavía menos improbable debido a que la verdad es que los gatos que viven en casa, que son los gatos caseros, tienen muy bajo riesgo de estar infectados por toxoplasmosis, ya que no comen carne cruda, no están en contacto con animales de campo, etcétera. Y otra forma que se ha documentado pues es reactivación de enfermedad latente en pacientes inmunodeprimidos, en particular pacientes con VIH. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que se estima que a nivel mundial más del 30% de las personas están infectadas con toxoplasma. Esas infecciones son más comunes en países de regiones tropicales, ya que el suelo húmedo, el suelo, el tipo de suelo, la humedad, son factores que favorecen el desarrollo de los zooquistas y aumentan su viabilidad en el medio ambiente, ¿no? Se estima que en Estados Unidos entre uno de cada 3.000 o uno de cada 10.000 nacimientos de recién nacidos tienen toxoplasmosis. En México, pues se ha visto que la prevalencia es alrededor del 15-40% en general, pero la prevalencia suele ser mayor en zonas justamente tropicales, hacia la costa, bueno, del Golfo de México y península de Yucatán, donde la prevalencia incrementa hasta un 70%. Hay algunos estudios que dicen que en la Ciudad de México hay más o menos 2 de cada 1.000 recién nacidos están infectados por toxoplasma. Y si extrapolamos esta epidemiología de la Ciudad de México hacia el resto de los estados, se estima que alrededor de 4.000 niños en México nacen infectados por esta patología al año. En cuanto a la patogenia, es súper importante comentar acá que los taquizoitos, que es la forma que se libera del quiste una vez que se ingiere, tiene capacidad de invadir cualquier célula. Y eso, aunado a que atraviesa las barreras biológicas que no son permisivas, como la barrera hematoencefálica, placenta y la barrera hematoretiniana, pues da las diversas manifestaciones clínicas que tiene toxoplasma y afecta prácticamente cualquier tejido en desarrollo del feto. Otra cosa importante es que tiene la capacidad de migrar en el cuerpo utilizando los linfocitos o los leucocitos como caballo de Troya, es decir, entra al leucocito, migra a otro tejido y una vez que completa su ciclo se rompe y libera más taquizoitos para invadir el tejido donde ahora está nuevamente, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas en general, las más comunes las tenemos acá. En la placenta podemos ver acumulaciones nodulares de histiocytos, podemos ver taquizoitos o incluso quistes ya también enquistados en la placenta. A nivel oftalmológico, corioretinitis es la manifestación ocular más común, entre el 85 y 92%. A nivel del sistema nervioso central podemos ver hidrocefalia, que es muy común también. Sin embargo, lo más común que observemos es calcificaciones intracraneales hasta en el 85%. Microcefalia puede ser también en menos frecuencia y esto también puede ahí como confundir y hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías del espectro TORCH como CMV. Dentro de los síntomas generales que puede tener ictericia, que es lo más común, hasta en el 60%, fiebre, patos pleno, exantema, el síndrome TORCH, que todos conocemos y que por el cual empezamos a investigar a estos niños. Y a nivel hematológico, pues puede dar trombocitopenia y anemia en general. En cuanto al porcentaje de niños que nacen o que nacen con síntomas, pues tenemos que alrededor del 70 al 90% de los recién nacidos son subclínicos o asintomáticos al nacer. Uno pensaría que es muy fácil, bueno, la tríada clásica, calcificaciones, hidrocefalia, corioretinitis y ya, pero sin embargo esta tríada está presente en el menos del 10%. Es importante comentar también que la probabilidad de que el recién nacido presente estos síntomas al nacimiento depende en qué momento se adquirió la infección. Es decir, mientras más, perdón, mientras más temprano en el embarazo se infecte el recién nacido, es más probable que nazca con síntomas. Curiosamente, y esto hay que tenerlo en cuenta también para el diagnóstico, la probabilidad de infección o el riesgo de infección fetal o de que el recién nacido se vea afectado por el toxoplasma, también influye mucho en qué periodo del embarazo se dé la infección de la mamá. Y curiosamente es inversamente proporcional, es decir, mientras más temprano se embarace la mamá, o sea, es menos probable que se embarace que se contagie más temprano en el embarazo, pero si se contagia en ese periodo que es del 15 al 17%, el bebé tiene un 70-80% de probabilidad de tener síntomas. Inversamente, si el recién nacido, si la infección se da al final del embarazo, que es lo más común, es menos probable que el recién nacido tenga
síntomas al nacimiento. En cuanto al diagnóstico, es un reto, siempre va a ser conjunción clínica con base en los antecedentes maternos, si es que hubiera tamizaje durante el embarazo, cosa que no se hace de rutina en México. Hay métodos directos, no vamos a ahondar mucho en estos porque usualmente no los tenemos, pero los métodos indirectos, que es con lo que trabajamos día a día en el sector salud público, pues son serología, IgM, IgG, IgA, incluso IgA ni lo tenemos en algunas ocasiones, y los test de avidez de IgG. Tomar en cuenta las siguientes puntos para el diagnóstico. IgG, tenemos en cuenta que estas se van a formar 1 o 2 semanas después de la IgM y alcanzan su pico máximo a los 2 a 4 meses. Esta IgG se puede transmitir por vía placentaria y esto también es importante para el diagnóstico y la interpretación de la serología. Y estos anticuerpos transplacentarios, o sea, si la mamá le pasa anticuerpos IgG al bebé, esos anticuerpos duran aproximadamente hasta los 12 meses de vida, hasta el año. Y eso es importante también porque es una forma de hacer el diagnóstico que ahorita lo vamos a comentar. La IgM aparece entre la primera y la segunda semana después de la parasitemia, mantiene un pico durante 2 meses. Importante comentar, estos no atraviesan la placenta, entonces si nuestro bebé tiene IgM positiva, es probable o más probable que sí tenga una infección y pudiéramos considerarlo infectado. Igual la IgA, esta no atraviesa placenta y si está positivo nuestro recién nacido, aporta mucha información para el diagnóstico. Diagnóstico en embarazo, rapidísimo. Lo hacemos, no se hace de rutina, ya lo dijimos, pero si se le llegara a hacer a la mamá serología, tenemos los siguientes escenarios. Si la mamá tiene IgG positiva, IgM negativa, eso es memoria, no amerita tratamiento. Si la mamá tiene IgM negativa y una IgM negativa, es una mamá que no ha tenido contacto y amerita un seguimiento estricto para ver que durante el embarazo no tenga seroconversión. Si tenemos una mamá que tiene IgM positiva IgG e IgM positivas, eso es infección. Sin embargo, no sabemos en qué tiempo adquirió la infección, si fue hace temprano o tardía, ¿no? Aquí es cuando entran las pruebas de avidez, que es pues básicamente lo que hace es evaluar pues la avidez que tienen los anticuerpos hacia el antígeno específico de toxoplasma. De manera inicial, cuando se monta la respuesta inmune inicial, estos anticuerpos tienen baja afinidad por los antígenos. Entonces, cuando es una infección que acaba de empezar, una infección reciente, en particular menos de 3 meses, en alguna literatura dice menos de 4 meses, la afinidad es baja. Entonces, hay una avidez baja. Entonces, si yo tengo IgM positiva, IgG positiva y le hago un test de avidez y me sale una avidez baja, es una infección que ocurrió hace menos de 4 meses. Por otro lado, si es una infección alta, ya ha tenido tiempo para producir anticuerpos con mayor avidez o más afinidad. Entonces, si tiene una avidez elevada, pues ya es una infección ya crónica o más de 4 meses. Y en el caso de que tenga una IgG o una IgM positiva, este, aquí hay dos cuestiones. Podríamos decir, bueno, pues tiene IgM positiva y IgG negativa, pues ya es diagnóstico, ¿no? Puede ser que sí, sin embargo, pudiera ser un falso positivo. Aquí lo que se recomienda en la literatura es, pues puedes iniciarle tratamiento a la mamá y le repites en 2 semanas la IgG, que ya vimos que la IgG aparece 2 semanas después de la IgM. Entonces, si aparece la IgG, es una seroconversión y se le continúa el tratamiento. Si sigue negativo, se considera como un IgM que es un falso positivo y pues se suspende el tratamiento. En el caso que se detecte o se confirme la infección en la mamá, el tratamiento para la profilaxis secundaria es durante todo el embarazo. Si se detecta menos de las 14 semanas, es con espiramicina. Y si se detecta más de 14 semanas, es pirimetamina con sulfadiacina y ácido folínico. Importante comentar que el riesgo de transmisión de infección, si se da un tratamiento oportuno y adecuado, disminuye muchísimo, hasta un 75-90%. Entonces es vital darle tratamiento a estas señoras. En cuanto al diagnóstico del recién nacido, que es lo que nos interesa a nosotros cuando recibimos al bebé y que nos mandan la interconsulta, ¿no? Siempre, bebé, de entrada, bebé o recién nacido de mamá con diagnóstico de toxoplasmosis o que tenga alguna serología ahí que está medio dudosa, pues solicitarle IgM, IgG e IgA si lo tuviéramos, ¿no? Se puede, alguna literatura, perdón, mencionan IgE, sin embargo, esta no tiene como una ventaja sobre IgM, entonces pues no es tan útil. Y pues tenemos los posibles siguientes escenarios, que un hijo de mamá con toxoplasmosis, un posible escenario, ¿no? En el mejor de los casos, un hijo de mamá con toxoplasmosis en el embarazo y que tenga síntomas, ¿no? Eso ya, agua pasa por mi casa, listo, se acabó. Lamentablemente la mayoría de los casos no son así, ¿verdad? Entonces tenemos otros escenarios un poco más complejos, por ejemplo, un hijo de madre que tuvo toxoplasmosis y que nace asintomático, o un hijo de madre que nunca tuvo seguimiento y tiene unos datos ahí como sospechosos que nos pudieran hacer sospechan alguna patología del espectro TORCH, ¿no? Entonces,
¿Qué vamos a hacer con este bebé? Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría son los siguientes. Primero, en este bebé sospechoso, evaluación oftalmológica para ver si tiene datos de corioretinitis. Estudios de neuroimagen de entrada puede ser un ultrasonido transfontaneral. Sin embargo, si queremos ver calcificaciones, la mejor opción es una tomografía. Potenciales auditivos para ver si hay alguna afectación sordera neurosensorial. Y bueno, los laboratorios de rutina, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, podríamos ver lo que ya comentamos, anemia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia en la química sanguínea. Y algo importante, ya dijimos que atraviesa barrera hematoencefálica, entonces siempre hay que pedir punción lumbar. Es importante porque también de acuerdo a los resultados de la punción lumbar cambia un poco el tratamiento. Podemos ver en la punción lumbar predominio mononucleares, glucosa normal o discretamente baja y algo muy característico y ese sí, highlight para su examen, hiperproteinorraquia de más de 1 gramo. Eso es lo ves muy característico de Toxo. Y obviamente vamos a pedir, dijimos, serología IgM, IgG e IgA al nacimiento. Los siguientes escenarios en los cuales podríamos nosotros pues, acomodar a nuestros bebés son los siguientes. Que yo tenga una IgM o una IgA positiva y tengo una IgG que puede estar positiva o negativa, como ya dijimos, como IgM e IgA no atraviesan placenta, no hay probabilidad de que sean como a paso transplacentario, ¿no? Pudiera haber alguna transmisión al momento del trabajo de parto, de la sangre y demás, y solo por eso ponemos ese asterisco allí, en el cual el recién nacido está asintomático o hay muy baja sospecha de toxoplasmosis, pudiera esperarse, darle chance y repetir el estudio 10 días o sea, en 10 días, que es, perdón, para descartar, la infección, este, para ver que no es un falso positivo. Y algo importante que es una pregunta que siempre hacen, ¿sabes qué es que transfundí a mi bebé? Es un prematuro y lo transfundí. ¿Cuándo le puedo pedir? Bueno, la recomendación igual acá es que en el caso de que haya habido una transfusión, repitamos el estudio al menos 7 días después de la última transfusión sanguínea. Tenemos otro caso que tenemos un bebé con IgM o IgA negativa, pero IgG positivo. Esto es acá importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya dijimos IgM, IgA no atraviesa la placenta. Sin embargo, ya dijimos que la IgG que pasa por la placenta a través o sea, del paso transplacentario no dura más del año. Entonces, en estos bebés en los cuales tenemos factores de riesgo, la mamá tuvo toxoplasmosis, el bebé está sintomático y solo tengo la IgG positiva, lo que tengo que hacer yo es vigilar titulación de anticuerpos. Y si estos anticuerpos IgG persisten después de los 12 meses, eso ya nos confirma el diagnóstico y habría que dar tratamiento. Este, por eso les decía ahorita que era importante tener en cuenta como las vidas medias de los anticuerpos, ¿no? Y IgM o IgG negativa, perdón, IgM o IgA negativa e IgG positiva, sobre todo los anticuerpos IgM e IgA se producen alrededor de entre los primeros 5 a 7 días, ¿no? Entonces, si yo tomo la prueba en estos días de vida, pudieran estar falsamente negativos. Entonces, si yo tengo un bebé que tiene factores de riesgo y me sale todo negativo, yo digo, bueno, en 10 días le repito la prueba. Si ahora sí me sale positiva IgM o IgA, eso confirma el diagnóstico y damos tratamiento. Si sale negativa, pues se descarta el diagnóstico. Y en los casos en los cuales sale todo negativo, pero tenemos una alta sospecha, pues se pueden repetir exámenes de 2 a 4 semanas y así cada 4 semanas hasta los 3 meses. Si hubiera seroconversión, se da tratamiento, si no, pues no, pues se descarta el diagnóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, para irnos ya rápido porque casi se me acaba el tiempo, el tratamiento recomendado es pirimetamina con la dosificación se incrementa de acuerdo a los días de vida y el peso del paciente, como viene especificado allí, más sulfadiacina, más ácido folínico. Y todo esto es durante un año, ¿sale? Pirimetamina se da el tratamiento completo durante un año, sulfadiacina y ácido folínico se da ese año y una semana después de que suspendemos la pirimetamina. Acá en México no tenemos pirimetamina y lo que hacemos es utilizar trimetoprim y da muy buenos resultados también. Importante que el ácido folínico se da porque sabemos que la pirimetamina y el trimethoprim son inhibidores de la dehidrofolato reductasa y pueden causar pues, alteraciones hematológicas, anemia y leucopenia, que sería uno de los efectos adversos a vigilar también. Y importante acá también, el uso de glucocorticoides está indicado en los pacientes que tienen afectación al sistema nervioso central y que hay valores de hiperproteinorraquia más de 1 gramo por decilitro o que tienen corioretinitis activa. Se inicia hasta 32 horas después del tratamiento antitoxoplasma y se tiene que dejar este tratamiento
hasta que baje menos de 1 gramo de proteínas en líquido cefalorraquídeo o que haya resolución de la corioretinitis. Puntos claves. Vamos a pasar ahora a herpes neonatal. Aquí no voy a ahondar en virología porque ya lo vimos también el día de ayer en cuanto a la epidemiología. Bueno, pues cada año al menos 10.000 neonatos son infectados por virus de herpes 2 y 4.000 por el virus de herpes 1. Y la incidencia en países en países desarrollados, perdón, es de 1.65 hasta 3.2 por cada 100.000 nacidos vivos. Y en Estados Unidos, entre 5 a 33 por cada 100.000 recién nacidos vivos. Factores de riesgo para esta patología, súper importante. ¿En qué estado o qué tipo de infección tiene la mamá? ¿Por qué? Porque cuando es una primo infección, es decir, la mamá nunca ha tenido herpes y durante el embarazo se contagia, este primer episodio o este herpes genital primario le confiere mayor riesgo de transmisión que las reactivaciones o un herpes no primario. En este caso, cuando es un herpes primario, hay un riesgo de transmisión del 55%. Cuando es un herpes genital no primario, esto se refiere a que ya tuvo una infección por un virus de herpes y se reinfecta por otro, es decir, tuvo infección por herpes virus 1 y se infecta por herpes virus 2, le confiere riesgo, pero menor que si fuera la primera vez que está en contacto con el virus, 25%. Y cuando es una recurrencia, pues es menor, no es del 2%. El estado inmunitario de la mamá, pues es muy importante, que no exista, ya dijimos, no inmunidad preexistente, o sea, infección por primera vez, o si es una señora que tiene alguna patología que la inmunosuprime. La duración de la ruptura prematura de membranas también es un factor de riesgo. Se dice que acá que el riesgo de transmisión para herpes en particular incrementa posterior a las 4 horas de amniorexis, si la mamá tiene lesiones activas. Y la cesárea pues parece disminuir el riesgo de transmisión, incluso aunque se hiciera más allá de las 4 horas de la ruptura, ¿no? Y se considera un factor protector. Tipo de virus también, importante. Virus de herpes 1 normalmente se secreta solo cuando hay lesiones, pero herpes 2 pudiera tener secreción intermitente, incluso en ausencia de síntomas, entonces ese también pudiera causarnos ahí como alguna infección. Medidas invasivas, obviamente todo lo que tenga que ver de invasión del canal vaginal, tacto vaginal, etcétera, pues le confiere más riesgo al recién nacido de infección. Mecanismo de transmisión, inútero, perinatal, postnatal. El más común es la perinatal por contacto con las lesiones al momento del nacimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que la postnatal podemos darla nosotros como médicos del niño, pues como personal de la salud podemos contagiar a nuestros niños. Y los familiares, por eso se recomienda que a los bebés no se les den besos ni en la cara ni en las manos, principalmente por el riesgo de transmisión de herpes virus. Cuanto al cuadro clínico, va a depender de cuándo se inició la infección. Si la infección se inicia dentro del útero, los síntomas van a ser evidentes desde el momento del nacimiento o en las primeras 24 horas. Hay una triada que es el síndrome congénito que tiene afectación cutánea, que son las vesículas o lesiones hipopigmentadas. Hay afectación del sistema nervioso central, microcefalia, hidrocefalia y afectación oftálmica con periorretinitis o queratoconjuntivitis. Sin embargo, se ha visto que esta triada clásica está presente únicamente en el 30% de los casos. Y cuando el cuadro clínico va a ser diferente cuando la transmisión se adquiere pues al momento del trabajo de parto, intraparto o postnatal. Y hay 3 formas de presentación. La mucocutánea, que es la más frecuente en el 45% de los casos, aparece en los primeros 10 a 12 días. Lo más común es que tenga lesiones cutáneas, vesículas o úlceras, hasta en el 80%. Pueden tener lesiones orales u oculares como queratoconjuntivitis. Y si no se da tratamiento, puede progresar a formas diseminadas. La otra forma de presentación es que haya afectación del sistema nervioso central en ausencia de otros síntomas. Este es del 30 al 35% de los casos. Aparece en los primeros 6 a 19 días, incluso hasta las 6 semanas. Se caracteriza por irritabilidad, letargia, rechazo, convulsiones, encefalitis, un cuadro encefálico. Y es importante comentar que hasta el 35% de los casos de estos casos jamás van a presentar lesiones cutáneas, por lo cual no es pues, tan evidente y tan fácil diagnosticarlo, ¿no? Y las formas diseminadas, pues puede dar un cuadro de sepsis grave, choque, neumonía, hepatitis, y muy importante, tiene una importante mortalidad. Los que sobreviven tienen muchas secuelas y tienen afectación del sistema nervioso central, hasta en un 75% de los casos. El diagnóstico, igual que para todas las patologías del TORCH, lo primero es la sospecha clínica. Obviamente, ¿en quién vamos a sospechar? Pues en cualquier recién nacido o que sea hijo de mamá que tiene lesiones mucocutáneas, en un recién nacido que tenga afección del sistema nervioso central, o súper importante, recién nacidos, menos de un mes que tengan un cuadro de fiebre, de sepsis, sin una causa ahí como clara,
De hecho, los algoritmos del CHOP de lactante febril te dice, si tiene menos de 28 días y viene con fiebre, pídele PCR para herpes. ¿Por qué? Porque pudiera ser una manifestación inicial de una infección por virus del herpes. Estudios virológicos, gol estándar es el cultivo celular. Eh, Complicado, no lo tenemos, honestamente, en la mayoría de los institutos. Y no es adecuado para líquidos cefalorraquídeo, es una desventaja. La prueba de ZANC es una prueba rápida, muy buena, que nos ayuda como en el diagnóstico ahí rápido al lado de la cama del paciente directamente de las lesiones y nos pudiera orientar para iniciar tratamiento. Inmunofluorescencia, no ahondo en eso porque la verdad es que no lo tenemos incluso acá. Y algo importante que es lo que se está utilizando más ahorita y que ya cada vez más lo tenemos, PCR, detección del PCR, perdón, del DNA viral en tiempo real por PCR y tiene una sensibilidad muy alta, 97-98%. Y algo importante acá, esto sí se puede usar en líquido cefalorraquídeo a diferencia del cultivo y se puede hacer directamente de las lesiones, ya sea de la piel o de la cavidad oral, incluso del humor acuoso del ojo también, y tiene pocos falsos negativos. Rápido, este estudio compara cultivo versus PCR. PCR mejor sensibilidad y especificidad. Yo creo que deberíamos de hacer PCR y el cultivo pues ya. Otra forma, pues que es lo que más tenemos a la mano, que es serología. Eh, IgM, IgG, no se debe diferenciar herpes virus 1 y 2, no se debe haber seroconversión y esto es más como para el seguimiento y tamizaje de las mamás principalmente y bueno, del recién nacido si no tuviéramos la PCR al momento pues, para hacerse el nacimiento, ¿no? Estudios complementarios, estudios generales, PFH porque puede dar falla hepática, biometría hemática, punción lumbar para ver si hay afectación del sistema nervioso central, esto es vital también, valoración por oftalmo, neuroimagen, si hay crisis convulsivas, electroencefalograma, radiografía de tórax y abdomen si hay clínica respiratoria gastrointestinal y se pudiera hacer ecocardiograma si hay datos de disfunción miocárdica, sobre todo en casos diseminados. Algún hallazgo acá que pudiéramos ver en líquido cefalorraquídeo es pleocitosis e hipoglucurraquia moderada y el tratamiento acá. Importante, sin tratamiento el 70% de los niños con enfermedad localizada van a desarrollar enfermedad diseminada y tienen una mortalidad altísima de 85% el año de vida. El tratamiento hoy por hoy es aciclovir a 60 miligramos kilogramo día. La duración va a depender de la forma en la cual se presentó el herpes. Si es mucocutánea, 14 días. Sistema nervioso central puede ser 21 días si es que nosotros tomamos una nueva punción lumbar cerca del día 21 y ya está negativo todo en líquido cefalorraquídeo, se acaba en 21 días. Si estuviera todavía el líquido cefalorraquídeo alterado o la PCR siguiera positiva a los 21 días, tenemos que dar 7 días más de tratamiento y hacer una nueva punción lumbar de control después de esos 7 días para considerar suspender tratamiento. Y en la forma diseminada, 21 días parejo. Esta guía está muy padre, muy súper rapidísimo. Es para el manejo de recién nacidos asintomáticos de mamás con herpes. Tener en cuenta hijo de mamá con herpes visible. Primero, pues tenemos que tomarle pruebas a la mamá y determinar, ¿es la primera vez que se infecta o es la segunda vez que se infecta? Si no es la primera vez, si ya ha tenido historia previa, pues nos vamos con más calma porque ya vimos que como si ya tuvo una infección previa, el riesgo de transmisión es más bajo. Entonces, pues lo que hacemos es a las 24 horas a nuestro bebé le tomamos todo, ¿no? PCR, principalmente PCR, cultivo si es que lo tenemos. Y si el recién nacido no tiene síntomas, no le iniciamos aciclovir. Si los resultados salen negativos, ahí se acaba, nada más le da consejería a las mamás, pero si el bebé tiene alguno de los estudios positivos, pues toca hacerle la PCR de entrada positiva, ya toca hacer un abordaje más profundo, tomar punción lumbar, química sanguínea, pruebas de función hepática, y en este caso sí iniciamos a ciclovir, como ya lo dijimos. Nos vamos a este lado del algoritmo en el cual, una vez que diga sintomático, ya le hice la punción lumbar está negativa, la PCR está negativa, las pruebas de función hepática están negativas. Bueno, ya lo único que hacemos es dar una terapia preemptive que le damos a ciclovir 60 miligramos kilogramo día durante 10 días y se acabó. Sin embargo, si estos resultados son anormales, aunque el bebé no tenga síntomas, ya como tal queda como una enfermedad probada y toca darle el tratamiento como ya dijimos. Y ahora nos vamos por el otro lado. La mamá tiene lesiones visibles. Ok, ¿ya se había infectado antes? No. Este bebé es de muy alto riesgo. Ya vimos 55% de riesgo de transmisión. Entonces toca tomarle todo a la mamá y aquí sí hay que hacerle al bebé de entrada todo. Función lumbar, PCR en líquido cefalorraquídeo, PCR en sangre y aquí sí iniciamos a ciclovir a 60 miligramos kilogramo día. Ya podemos clasificar a la mamá si es infección recurrente,
o si es el primer episodio, ¿no? Si es el primer episodio, este, el riesgo de transmisión es muy alto y se da el tratamiento completo. Si no es el primer episodio y se detecta que es una primoinfección secundaria, o sea, que es otro herpes virus o es una recurrencia como tal, y la mamá no sabía que ya había tenido, pues, pues bueno, nos pasamos al algoritmo que ya habíamos comentado. Si sale la PCR, el líquido cefalorraquídeo normal y el líquido está normal, únicamente damos el preemptive 10 días, y si estuviera pues alterado, queda aprobada la enfermedad y se va el tratamiento, como ya dijimos, completo. Bueno, traté de irme un poquito rápido por cuestiones de tiempo, muy puntual lo que tratamos o lo que tenemos que hacer cuando tenemos estos bebés, ¿no? Que nos ayudan en la práctica clínica. Si hubiera alguna pregunta, pues bueno, no sé si por cuestión tiempo, de chance, pero si no, aquí está mi correo y con mucho gusto, pues les resuelvo las dudas. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a compartir las respuestas ahí mismo en el Q&A